Hola, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Lilia Sistos, bienvenidos a este espacio llamado Reacondicionamiento Mental para el Éxito. ¿Cómo les va este domingo que hoy acá en Texas haciendo calor, aunque habíamos estado ya con una primera entrada del frío? Sin embargo, estamos regresando al otoño caluroso y los últimos días disfrutándolo antes de entrar directamente al otoño en serio y al frío del invierno. Pero muy contentos. ¿Cómo les va a todos aquellos que están por aquí? Bienvenidos desde la ciudad de Austin, Texas. ¿Cómo están después de un par de semanas estar en la Ciudad de México con mucha actividad? Como muchos de ustedes saben, que han estado pues por ahí viendo algunas publicaciones que he estado poniendo de lo que he estado haciendo en la Ciudad de México. Y pues vamos a hablar de muchas cosas bien padres. Vengo muy contenta, pues ahora sí que muy a tono con el tema que vamos a tocar hoy, muy creativa y satisfecha de todo lo que ha ocurrido estas últimas 2 semanas en el ambiente teatral, donde he tenido la fortuna de estar participando con este equipo tan talentoso de la obra de teatro Cats. Pero bueno, no directamente hablaremos de Cats, más bien vamos a tomar este ejemplo como un proceso creativo para todos ustedes, para entrar más de lleno a este tema que se llama el proceso creativo. Así que díganme si se está escuchando bien, por favor. Estoy utilizando esta vez un micrófono, así que quiero saber si están oyéndome bien. Ya saben que todo lo que ustedes puedan darme, gracias, retroalimentación, comentarios, son súper bienvenidos, y de alguna manera eso me ayuda a saber hasta dónde estamos conectando con el tema. Pues qué gusto poder verlos nuevamente por aquí, y pues finalmente este tema viene muy inspirado por, como les digo, todo lo que he estado haciendo estas últimas 2 semanas, pero quiero llevarlo a un tema mucho más amplio, no solamente al área de mi vida que tiene que ver con el teatro, sino a toda la actividad del ser humano, porque todos los seres humanos tenemos capacidades creativas. Eso es lo primero de lo que vamos a hablar hoy. Y si sabes de alguien que quiera escuchar este tema, que esté interesado, que está pasando por una etapa de bloqueo, que se siente que su vida está muy en la rutina, que no se siente a sí mismo una persona creativa, que no quizá tenga alguna concepción equivocada acerca de lo que es la creatividad, o que solamente es para algunas personas, o que en algunos casos relacionamos la creatividad solamente con el arte, pues vamos a ver que no es así, que en la actividad humana siempre hay espacio para la creatividad, no importa a lo que nos dediquemos, cuál sea nuestra profesión, y hasta en nuestra vida cotidiana podemos ser mucho más creativos, utilizar todos esos recursos maravillosos de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, de nuestra intuición, para poder desarrollarnos como seres más creativos. Y yo creo que es importante hoy, en esta época donde a veces la rutina no nos deja probar hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y es alimento para el espíritu y alimento para la mente el siempre estar desarrollándonos en la creatividad. Así que me da muchísimo gusto todos los que se están conectando, bienvenidos, y pues como de costumbre este tema quedará grabado para todos aquellos que entren un poquito tarde. Si es que estás compartiendo esta charla con algunas personas en este momento, no se preocupen, que quedará grabada para que después puedan revisarla, regresar y compartirla con más personas. Bueno, pues vamos a empezar, porque el tema es realmente muy padre, muy divertido, y además me gustaría, como dije al principio, darles un pequeño recorrido por esta experiencia personal dentro del ámbito teatral en México con la obra de teatro Cats, y ponerles algunos ejemplos de esos procesos creativos, cómo es que en este espectáculo en particular se han ido conjuntando, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a empezar como siempre, con algo que ponga las bases, que nos dé unos fundamentos para ponernos todos en una sintonía, si les parece bien. Y después de esto, yo les quiero invitar a que, como
Siempre es importante tomar notas, hacer no solamente comentarios en el chat, sino también reflexiones en alguna libreta donde ustedes puedan totalmente, con más calma, con más tiempo, hacerse algunas preguntas o vamos a hablar específicamente de un proceso. Justamente vamos a hablar de varios pasos que me encantaría que no se los pierdan, que los puedan anotar, porque a veces pensamos que la creatividad es simple y sencillamente algo que me llega por inspiración y ya, o que algunas personas tienen un don particular hacia ese lado de la mente, y no es así. Hay procesos, hay técnicas para poder acercarnos a esos momentos creativos y que ocurran cada vez más frecuentemente en nuestra vida y con más propósito. ¿De acuerdo? Entonces tengan a la mano una hojita para anotar, para que no se les vaya ninguno de estos pasos y puedan comenzar a ponerlo en práctica, porque la idea de esto no es pues solamente pasar un ratito juntos, que eso ya es padrísimo, sino que esto les pueda servir para ponerlo en práctica lo más pronto posible. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el proceso creativo? Vamos a empezar por ahí. Son dos palabras, ¿verdad? La creatividad es una habilidad humana. Algunos hablan en psicología, es una competencia, es decir, es algo que nos compete, es algo que tenemos la capacidad de hacer, y al mismo tiempo es un don, la creatividad. Y cuando lo unimos a los procesos, que de alguna manera somos intencionados en el ser creativos, entonces estamos hablando de pasos concretos que seguir, y de esos pasos son de los que vamos a estar hablando hoy y vamos a estar estudiando, para que cualquiera que sea tu actividad, cualquier cosa que estés haciendo, cualquier reto que tengas, cualquier problema que quieras resolver, o en cualquier área de tu vida donde quieras crecer o tener algún resultado diferente, puedas ocupar estos pasos del proceso creativo, ¿de acuerdo? Entonces, la creatividad, como decía, es un derecho del ser humano y es algo intrínseco a todos nosotros, no a unos cuantos ni a unos privilegiados que nacieron con esos dones, para nada. Diríamos que es algo que hemos heredado de la divinidad, porque la divinidad por encima de todo, y esto en cualquier ámbito, en cualquier religión, en cualquier filosofía, en cualquier cultura, la divinidad lo que hace es crear. Esa es su función, la creación, desde el comienzo del universo y la creación de todo aquello que sucede día a día para que este hermoso universo pueda seguir vivo, en movimiento, regenerándose, siempre con una evolución. Así que nosotros, siendo parte de esto, tenemos esa posibilidad. Hemos heredado la creatividad. Tenemos la posibilidad de co-crear, de ser co-creadores con el mundo, con el universo, y lo tenemos por derecho. Así que tenemos que hacer uso de ese derecho, porque es estar en deuda con la humanidad si no utilizamos nuestra capacidad creativa. Porque nadie puede crear lo que nosotros podemos crear, porque estamos creando a partir de nuestra propia percepción, nuestra propia sensibilidad y nuestras experiencias de vida. Así que todos tenemos esa creatividad, tenemos esa capacidad, y seamos responsables de utilizarla para beneficio de todos los que nos rodean, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ese pequeño comentario para desmitificar cualquier idea incorrecta y limitante acerca de la creatividad, vamos a empezar a hablar de cuál es ese proceso. Desde hace varias décadas, un hombre de nombre Graham Wallace diseñó unos pasos simples y sencillos. Algunos hablan que fueron 4, algunos hablan que fueron 6, o se han ido desarrollando por distintas formas en distintos libros de distinta manera, y simplemente tomando estos 4 pasos principales para ampliarlos, en algunos casos hacerlos más fáciles de identificar en qué paso estamos. Pero básicamente vamos a basarnos en estos pasos. Vamos a hablar nosotros de 6 pasos para hacerlo todavía más específico cada etapa, para que así sepamos cómo es que podemos llegar a un resultado. Lo primero es, y si quieren ir numerando, vamos a empezar por el número 1. Vamos a hablar del número 1 del proceso de la creatividad. El primero es la preparación. Y en esta preparación
lo más importante es seleccionar el objetivo de lo que queremos lograr. O sea que la creatividad tiene que tener una intención. No podemos ser creativos sin tener un objetivo de hacia dónde queremos proyectar nuestros talentos, nuestros dones, nuestra imaginación y la creatividad. Tenemos que tener un objetivo claro. Teniendo ese objetivo claro, dentro de ese primer paso, lo más importante es tomar la mayor información posible de ese tema. Quiere decir que una vez que hemos definido hacia dónde quiero crear algo, cuál es el objetivo, qué quisiera desarrollar, qué quisiera crear, qué quisiera inventar, qué situación quisiera resolver, encontrarle una posibilidad diferente a lo que hay ahora. Entonces, primero la preparación es, decíamos, decidir ese objetivo, qué es lo que quiero crear, y tomar el tiempo para informarnos y meternos en reunir la mayor cantidad de información de ese tema. Vamos a pensar que quiero ser creativo en el bajar de peso. Bueno, pues voy a buscar la mayor información de ese tema. Quiero ser creativo en la decoración de una casa. Quiero ser creativo en la construcción de un local comercial. Quiero ser creativo en la educación de mis hijos. Es decir, cualquier tema, en una obra de arte, en un espectáculo o en la realización de un proyecto específico, cualquiera que este sea el objetivo, reunir información lo más posible, información actualizada, por supuesto, porque hablaremos también al final de cómo es que todos los procesos parten de lo que está creado para después movernos hacia algo nuevo y diferente. Entonces, ese es el número 1, definir qué queremos crear y llenarnos de información, de recursos para que podamos tener un punto de inicio sólido para movernos al segundo paso, y es la inmersión, es decir, sumergirse, echarse un clavado. Cuando uno está en el proceso creativo, y no sé si ustedes tengan esa experiencia muy conscientemente, pero uno realmente todo lo que hace, todo lo que ve, todo lo que piensa, todo lo que busca va relacionado con eso. Vamos a pensar que estás buscando diseñar tu nueva casa o decorar tu nueva casa. Buscamos información y después todo lo que ves, escuchas, es como que tu mente te lleva a eso. Estar buscando revistas, ver programas de decoración de interiores, conoces a alguien, platicas con alguien, te metes a una tienda de pinturas, recoges folletos. Es decir que hay un momento donde debemos de nutrir esa creatividad. Una vez que ya hemos recolectado información, es una parte de ese proceso donde muy conscientemente, esto es consciente, buscamos meternos de lleno. Por ejemplo, alguien que va a escribir un libro y decide cuál es el tema del libro, necesita empaparse del tema y después es como una absorción total. Quienes están casados con escritores muy prolíficos, muy famosos, cuentan estas historias. Recuerdo muy claramente la historia de Wayne Dyer, que él hablaba de que él siempre se levantaba a escribir a una hora específica de la mañana, sobre las 3:30 de la mañana. Siempre tenía como ese impulso natural, ya un reloj biológico, por escribir, y lo que hacía durante el día era a veces encerrarse con libros y libros y libros y libros, que había un horario de su día donde a lo mejor de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde él se encerraba en un lugar, en su oficina, o salía a caminar y pedía que nadie lo molestara. Hablo de un escritor al nivel de él, donde realmente toda su vida giraba alrededor de la creatividad, de escribir y de elaborar proyectos con fechas específicas donde él tenía que entregar un trabajo. Pero me refiero a que hay ese momento del proceso donde uno necesita realmente desaparecer cualquier otro distractor para estar embebido, sumergido, como si uno se metiera a un océano de posibilidades y percibiéramos al máximo con todos nuestros sentidos todo aquello, todas esas ideas, todas esas conceptos que tienen que ver con ir definiendo más a fondo aquello que estamos creando.
Lo más importante en este momento, para ir al siguiente punto, que es el número 3, que es la incubación, es que haciendo esos 2 primeros pasos, después vamos a empezar a generar ideas, porque la mente despierta. Cuando tú alimentas la mente, cuando pones música, cuando ves cosas, cuando lees libros, cuando pones nuevos estímulos a tu mente, la mente se despierta y comienza a tener una actividad muy, muy grande. Es ahí donde de pronto pueden venir algunas ideas, unas primeras ideas, y esas primeras ideas, saludos a todos, esas primeras ideas son como bebés, son como semillas. Es muy importante confiar en ese proceso, en esa parte del proceso que se llama la incubación, porque es ahí donde necesitamos mantenernos en ese estado abierto, posible, de muchas posibilidades, donde nuestro juicio crítico no entre en acción. Porque de pronto podemos tener una idea brillante y puede venir un pensamiento negativo, un pensamiento limitante que nos diga, ay, no, estás loco. No, eso nunca se podría hacer. No, eso ya está demasiado chiflado, ¿no? Demasiado imposible que suceda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro diálogo interno para que nuestro propio sentido crítico, nuestros juicios personales hacia nosotros mismos, sobre todo si tenemos todavía algunos problemas de baja autoestima, de no creernos capaces, de no confiar en nosotros mismos, ese tipo de pensamientos pueden bloquear nuestras mejores ideas. Por eso algo muy recomendable, lo dicen grandes expertos como Jack Kornfield, el autor de Chicken Soup, el caldo de pollo para el alma, es el autor de esos libros. El otro día escuchaba cómo es que él aconseja que siempre tengamos una libreta de notas, siempre en ese proceso de incubación tener a la mano siempre algo para anotar, una idea, un concepto, una frase. A veces no tiene que estar relacionada con nada, no importa que no haga sentido con lo que originalmente estamos buscando. Lo importante es que la mente esté empezando a buscar, esté empezando a soltar ideas, y esas ideas quizá no sean todas para ese primer proyecto en el que estamos trabajando, pero pueden ser ideas muy valiosas que pueden ser para un segundo o tercer proyecto, para una revisión del proyecto más adelante, o para un proyecto totalmente nuevo y diferente que a lo mejor en algún momento también va a tener su lugar para realizarse. Entonces, en la incubación es muy importante hacer ese trabajo consciente, y que a veces hay momentos de descanso donde se da ese proceso de incubación. Es decir, el primer paso, que es la preparación, es algo activo, la definición, qué es lo que quiero hacer, quizá escribir un proyecto, escribir ideas. El segundo, y buscar información, recopilar información, quizá tomar notas. En la inmersión, como dijimos, es comenzar a generar ideas de manera consciente y meternos de lleno. Todo aquello que llame mi atención, que tiene que ver con ese tema, capturarlo. Para que el tercero de la incubación de pronto puede ser algo quizá menos activo, y es muy curioso que muchos de los grandes inventos realmente se toman este tiempo de incubación. Es un periodo de tiempo que puede ser lento, puede ser rápido, no hay nada escrito en relación al tiempo que pueda durar, pero a veces pudiera ser que las grandes ideas, las mejores soluciones a lo que estamos queriendo desarrollar vienen en momentos donde estamos haciendo algo diferente que no requiere mucho de nuestra atención consciente. Por ejemplo, a lo mejor dándote un baño, metiéndote en un baño de vapor, en una tina, relajado. La ley de la gravedad, por ejemplo, cuando se cae la manzana, ¿verdad? Estando descansando, sucede en ese momento. La ley del desplazamiento del volumen, cuando esta persona estaba dentro de la tina y se da cuenta que el volumen de su cuerpo dentro de una tina de agua se desplaza, y entonces comienza a generar una teoría del desplazamiento de los volúmenes. En fin, muchos de los descubrimientos, muchas de las cosas más creativas, de las pinturas, de las esculturas, vienen en momentos donde estábamos en un proceso de descanso, en el sueño, antes
durante el sueño, después al despertar, cuando estábamos comiendo, cuando estábamos en una conversación con alguien, cuando escuchamos algo de música, cuando vimos caer el atardecer. Es decir, hay momentos donde pareciera que no está pasando nada, pero es ese proceso que ya no es consciente, es decir, que ya el consciente activó a nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente, aunque nuestro consciente esté descansando o esté resolviendo cosas cotidianas, el inconsciente sigue trabajando y está buscando la manera de combinar distintas partes de la información que hemos encontrado, distintas ideas, para empezar a darle forma a algo nuevo, encontrar una nueva resolución. Y ahí viene uno de los momentos más maravillosos del proceso creativo, que es el número 4, y que es la iluminación. Y tiene que ver con lo que realmente sucede en el cerebro, que es cuando dices, wow, se me prendió el foco, ¿no? Me llegó la idea, descubrí la manera de realizarlo, y puede ser que en ciencia, con todo lo que hoy podemos ver dentro de nuestro cerebro, son esos pequeños flashazos de electricidad donde dos neuronas que nunca se habían conectado encuentran un camino neuronal y ¡pum!, surge la chispa y se crea una nueva conexión. Crea algo, la unión de dos cosas que estaban totalmente desconectadas. De pronto nuestra mente encuentra la manera de conectarlas. Y eso es fascinante. Lo que hablan los expertos que explican este proceso creativo es que es el momento que le podemos llamar eureka. O sea, lo descubrí, lo encontré, me llegó la iluminación literalmente. Y es en esas actividades, decía, que vienen después de la incubación, donde probablemente no estábamos conscientemente trabajando en eso en ese momento. Puede ser un momento donde dices, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Y pareciera que simplemente fue como el chispazo ¿no? Instantáneo, pero en realidad viene de todos los otros pasos del proceso. Es muy complicado que se pueda dar de esta manera el cuarto paso, brincándonos el tercero, el segundo y el primero. Tiene un proceso. Y a veces cuando llegamos a ese momento de la iluminación o de la resolución o del eureka, se me prendió el foco, pensamos que fue en ese instante, y en realidad es la culminación de todos los pasos anteriores que se estuvieron llevando a cabo en ese periodo de tiempo. Y vuelvo a lo mismo, la incubación, yo lo podría ejemplificar también como un embarazo. A veces algunos de ustedes quizá han sentido, digo, los hombres que nunca han estado embarazados tal vez no puedan entender este proceso, pero intelectualmente lo pueden entender. Las mujeres me entienden muy bien. Que sabes que algo se está formando. Todavía no lo ves, pero sabes que algo está formándose. Es como cuando tienes una inquietud interna de algo va a suceder, algo viene en camino. Siento como que estoy buscando dar a luz algo, una nueva idea, un nuevo proyecto. Y es ese proceso de incubación justamente que a veces, como decía, puede tomar algunos días, a veces meses y quizá a veces algunos años, dependiendo del proceso, ¿no? Y también dependiendo del tipo de proyecto que estamos buscando. Después de ese paso número 4, que es la iluminación, viene la evaluación. Es decir, cuando venga ese proceso de iluminación, vuelvo a repetir, es importante tomar nota. A veces viene en momentos de sueño, y si esas soluciones no las anotamos en el momento, no puede ser que no tengan la fuerza suficiente aún para mantenerse en nuestro nivel consciente por más de 10 minutos. Por eso es que tenemos que tener algo rápidamente para anotar una idea, aunque en ese momento no sepa, pero ¿por qué se me ocurrió esta frase? ¿Por qué se me ocurrió esta idea? ¿Por qué me vino a la mente esto o esa imagen? Y anotarlo, describirlo. Si hay algo que vimos que nos da la idea, tomarle una fotografía, conservarla y después ir a ese siguiente proceso de la valoración, de la evaluación. Ahí vamos a verificar qué tan posible es hacer esto, qué necesitaría yo para poderlo llevar a cabo, cómo puedo figurar las partes que tendrían que entrar para que esto se pueda llevar a cabo, y comprobar la validez. Si en esa parte del proceso, que es cómo hago para llevarlo a cabo, empezar a aterrizarlo, empezar a ponerlo en materia concreta. Esto tomaría tanto tiempo, necesito esto, necesito al otro.
quizá requiero colaboradores, en esta parte creativa yo puedo aportar esto, pero necesito la colaboración de alguien más. Entonces ahí es importante llevar a cabo esas notas y poder validar qué tan factible es la realización de esa idea, de ese proyecto. Si hay algo que no checa, hay algo que pareciera que todavía hay una pieza perdida, vale la pena regresar al inicio, decir, a ver, voy a regresar a reformular el proyecto, tiene que ver con esto, ok, voy a volver a reunir más información, quizá necesito algo que me está haciendo falta, volver a darnos ese tiempo de incubar esa parte que todavía no tiene sentido para que después vuelva a venir ese proceso, la parte de la iluminación, quizá con más claridad, con alguna variante, con otra alternativa que enriquezca o que le dé todavía más formalidad a lo que estamos creando, para entonces en la siguiente evaluación decir, ok, ahora esto me funciona mejor, esto puedo hacerlo, ¿qué requiero? Y llegamos al paso número 6, que es la elaboración, poner manos a la obra. Muchas veces pensamos que las personas creativas son las que siempre están en las nubes, ¿verdad? Que se quedan como en ese proceso de imaginación nada más o de incubación y no pasa nada, no pasa nada. O que hablas con ellos y te dicen, tengo un proyecto, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y los ves dentro de 6 meses, los ves dentro de 1 año y o siguen con el mismo proyecto y no han hecho nada, o ya traen otra idea igualmente maravillosa, pero tampoco han hecho nada. Entonces, es un mito pensar que la creatividad solamente tiene que ver con la imaginación y nada más. Y no, una persona realmente creativa encuentra la manera de llevar a cabo sus ideas. Y eso es indispensable, muy importante. Entonces, a lo mejor ahí puede ser que algunos de ustedes se identifiquen, a lo mejor dices, bueno, como que esos pasos lo hago quizá intuitivamente, me informo, busco, me meto en la idea, estoy explorando, me doy un tiempo de que las ideas vengan, me imagino las cosas, etcétera, pero a la hora de llevarlas a cabo, a la práctica, algo nos detiene. Puede ser procrastinar, que quiere decir dejar para después, puede ser miedo. Tengo miedo de que no salga, tengo miedo de que me critiquen, que si lo hago mal alguien se burle, o puede ser desconfío de mí mismo, no creo tener las capacidades, o necesito de alguien más, y nos da miedo compartir nuestras ideas, que ese es pues un tema que de pronto yo observo en algunas personas, muy celosos de sus propias ideas, muy celosos de sus proyectos, como que de pronto alguien que tiene una idea creativa y tiene miedo de soltarla o tiene miedo de buscar colaboración, como si alguien fuera a robarle la idea. Y una vez leí algo que me dio mucha risa, que decía, claro, ¿quiénes tienen miedo de que les roben sus ideas o que te roben una idea? Quizá las personas que piensan que es la mejor idea que nunca han tenido en su vida y que nunca van a tener otra mejor idea en su vida, entonces no quieren ni soltarla. Es como que no creo tener una mejor idea que esta, o nunca se me había ocurrido una idea tan buena que entonces no quiero que me la roben, me la quedo para que no me la roben. Y entonces esa idea nunca ve la luz, nunca crece, nunca florece, nunca se comparte, nunca da servicio a las demás personas. Y creo que debemos aprender a confiar y aprender a buscar colaboradores, que eso es parte de llevar a cabo un proceso creativo. Nunca es solitario. Por más que digamos una persona lo hizo solo, es todo obra de su talento, en realidad en la realización de una idea creativa todo es la colaboración de muchos otros talentos que se reúnen. Así que no tengamos ese temor, aprendamos a distinguir quiénes son las personas que se pueden sumar, qué otros talentos se requieren, qué necesito para que esto se lleve a cabo, a quién más le puede beneficiar, a quién más le puede interesar. Si yo empiezo este proyecto, ¿qué otras áreas que yo no manejo se requieren para que entonces encuentre personas que se enamoren también de crear algo en un trabajo en equipo? Y esa es la mejor manera de hacerlo, porque entonces esa idea se puede enriquecer con las ideas de otras personas. Entonces, ¿cuáles son los mayores enemigos de ese proceso creativo? Bueno, pues quedarse en el pasado. Quedarse con todo lo que ya está hecho, pensar que lo que ya se hizo está bien y que para qué cambiarlo. Porque el proceso creativo tiene que pasar por un periodo de destrucción. Y al hablar de periodo de destrucción quiere decir la
destrucción de una idea, de un concepto, de algo que se ha venido haciendo de una misma manera durante mucho tiempo y que se necesita valor y fuerza de voluntad para decir, ok, esto es lo que se ha hecho, sirvió en su momento, correspondió a una época, a una necesidad, a una sociedad, a un momento histórico específico, a un nivel de tecnología específico, pero hoy han cambiado las condiciones, hoy podríamos hacerlo de una mejor manera. Entonces, que no nos dé miedo de pronto el no aferrarnos a lo que ya se hizo, aunque haya sido muy exitoso en el pasado, estar dispuestos a entrar en esa segunda parte que es generar ideas, todo este proceso, generar ideas para después llevar a la práctica. Entonces no nos quedemos con lo que ya quedó hecho en el pasado. También el otro enemigo es el que solamente se queda en el soñador y no hace nada. El que sueña y sueña y sueña, pero no materializa, no realiza, no lleva a la práctica. Y de esos, como dicen, hay muchos en los panteones. Personas que tuvieron sueños, que eran creativos, que tuvieron ideas, proyectos que nunca llevaron a cabo y que se fueron a la tumba con ellos. Y eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Que todo ese potencial que vendría muy bien para compartirse no se haya llevado a cabo por temor, por miedo a la crítica, a la burla, al no puedo, al no sé, qué flojera, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, nada de eso. Y aquel que es realmente creativo no tiene que explicar mucho su trabajo, no tiene que defender su postura, no tiene por qué dar explicaciones de sus ideas, porque su trabajo habla finalmente por él. O sea, son los resultados. Cuando vemos algo que verdaderamente llama la atención, que resolvió algo, que da un nuevo servicio, que es una obra de arte o lo que sea, es el trabajo en sí mismo lo que nos hace admirar a la persona o al equipo de personas que lograron esos resultados. Entonces, la creatividad no hay que explicarla, ni hay que esconderla, ni hay que temerla, y viniendo de otras personas, tampoco hay que criticar la creatividad de otras personas. Sobre todo, espero que hablando de este proceso, a lo mejor observar si alguna persona que está cerca de ustedes está queriendo elaborar algo, crear algo, y poderle ayudar identificando en qué parte del proceso está. Está en el primer paso de definir su objetivo, su proyecto, su obra creativa, está en el proceso de recolectar información, está en el momento de estar incubando, que a lo mejor ahí parece que no pasa nada, está en el momento del eureka. Ese momento del eureka hay que animar a las personas a que crean en ese proyecto, a que crean en su idea y a que sigan adelante, a que la lleven a cabo, a aportar, a ayudar, al menos en el ánimo, ¿verdad? A veces quizá, dependiendo del proyecto, a lo mejor un hijo, un amigo, un colaborador, un compañero de trabajo o de negocio, a lo mejor no somos la persona adecuada para apoyarlo, pero sí en ánimo decir, yo sé que puedes, esa idea tiene potencial, dale, tú cree en tu idea, y aunque te rechacen en algún lugar, aunque alguien te diga que no, aunque presentes ese proyecto y alguien no cree en él, tú cree en tu proyecto, y de esa manera podemos ayudarnos entre todos a tener una relación con las personas donde realmente nos animemos a sacar lo mejor de nosotros mismos, que nosotros podamos sentirnos cómodos con hablar y crear y llevar a cabo cosas padres, nuevas, que nos apasionen, que nos encanten, que nos muevan, y al mismo tiempo apoyar a otros en que hagan aquello que les mueva a ellos, no necesariamente a nosotros, porque a veces pensamos que para apoyar un proyecto tiene que ser algo que a nosotros nos guste o nos convenza. Sin embargo, si es algo que es importante para esa persona, animarlo a que lo lleve a cabo. Qué maravilla poderlo hacer, ¿ok? Ahora, les dije que quería compartirles un poquito de mi experiencia en estas semanas de trabajo, que de hecho fueron casi 3 meses, tiempo récord, de este proceso artístico que yo acabo de vivir en México con la obra de teatro Cats, y quiero hacer un poquito el ejemplo con estos pasos de la creatividad.
Primero me quiero remontar un poquito a los inicios para quizá algunos de ustedes que no sepan un poquito de la historia de qué es, de cómo se llevó a cabo Cats, cómo se inventó, quién lo inventó. El tema de los gatos yélicos, de donde viene la obra Cats, es un poema que escribió T.S. Eliot hace ya muchísimas décadas. Y esos poemas eran poemas como muy gustados por niños, donde se hablaba justamente de la descripción de cada gato. Cada gato en realidad estaba representando un personaje, describiendo este gato qué hace, cómo luce, cómo lo conocen en el vecindario. Y fue así que T.S. Eliot fue narrando en forma de poema algo que seguramente él observó. Entonces él escribía a través de la poesía y seguramente observó gatos en su vecindario, tuvo gatos él mismo, y entonces observó la forma, la personalidad, los movimientos, las conductas, las preferencias, lo que comían, cómo dormían, cómo había algunos gatos más perezosos, más gordos y rechonchitos, y otros más ágiles que parecían acróbatas, otros que buscaban y robaban cosas, que se metían a las casas a buscar comida. Es decir, fue descubriendo algo que quizá muchos otros no hubieran prestado atención, pero él prestó atención a algo tan cotidiano que de pronto se dio cuenta que era pues su proyecto, y comenzó a escribir acerca de esos gatos. Años después, un autor de música, un compositor llamado Andrew Lloyd Webber, que quizá muchos de ustedes hayan oído hablar de él, es alguien muy prolífico en cuanto a la cantidad de temas musicales y obras de teatro que están llevadas a cabo a través de su música. Andrew Lloyd Webber, solamente para darles una idea de quién es él, es el autor de José el Soñador, es el autor de Evita, la obra de Eva Perón, basada en una historia real de la Eva de Argentina. El fantasma de la ópera, también, que es una historia muy vieja también, que se han hecho películas, ¿no? Todavía películas en blanco y negro de ese tema, tan visto de una manera que él lo tomó para crearlo de una manera totalmente nueva, muy contemporánea. Y ahí otra obra, por ejemplo, mucho más reciente, Sunset Boulevard, que habla de una actriz de California, decadente, etc. Y Cats, entre otras muchas cosas. Él comenzó su carrera muy joven, en la escuela tuvo una materia donde les pedían que como compositores escribieran una obra que tuviera todos los géneros musicales: country, balada, rock, etc. Y entonces ellos tendrían que escoger el tema, y era un ejercicio como músicos para poder contar una historia teatral que tomara todos los géneros musicales, que dices, pero qué combinación va a ser esa tan rara, ¿no? De tomar una balada y una música country y un rock and roll. O sea, ¿cómo va a quedar esa ensalada de géneros musicales? Y algo que él hizo, hablando de la creatividad, fue que buscó un texto bíblico, y fue la historia de José y los hermanos de José, el padre de José, y cómo a través de esta historia bíblica, entonces él fue creando números musicales para contar esta historia. Y si algunos de ustedes han visto esa obra de teatro, José el Soñador, pues tiene efectivamente todos los géneros musicales, y la hizo cuando él apenas era un estudiante. O sea, un talento musical y una manera de resolver y de unir distintos aspectos, distintos géneros, distintas ideas, hasta darles la forma de algo que hoy en día sigue siendo un show muy padre, muy divertido, y para toda la familia, y que lo siguen montando en muchos lugares del mundo. Entonces, él justamente escribió esta obra de teatro tomando estos poemas, y llevó de la poesía, o sea, del trabajo creativo que había hecho Eliot, al llevarlo a la observación de estos gatos,
a crearlos como personajes, describirlos con mucha belleza y mucha claridad y mucha fantasía como personajes, para tomarlos y de ahí llevarlos a la vida en un escenario a través de la música y crear después, unir otros talentos como la coreógrafa para crear estos movimientos que pudieran ayudar a crear la fantasía, sumando más y más y más elementos. Entonces, esta idea del movimiento, de tomar la base de un animal para convertir al actor en estos movimientos que se transforman para crear la ilusión con el público, fue otro de los elementos creativos que él utilizó. Y de ahí viene también el maquillaje y el vestuario. Cómo crear la ilusión de que un actor, un cuerpo de un ser humano se pueda convertir en gato. Y ahí vino todo otro proceso de la creatividad, de cómo crear con texturas, con telas de licra, hacer como una segunda piel para los actores que pudieran ir creando esos personajes que Elliot vio en la calle y crear a ese gato que solo es negro, que ese otro gato que es un gato callejero, esos gatos, esa gata gordita que solo duerme en las ventanas, en fin, y toda esta descripción, cómo capturar todo eso, agregarle la creatividad de cada uno de los que intervienen en este proceso artístico y crean todo el diseño de vestuario. Y una vez que está hecho el diseño de vestuario, cómo eso se lleva al rostro para que el mismo rostro del ser humano pueda parecer, a través de la magia del maquillaje teatral, una cara de un gato. Y luego la peluca. La peluca es un tema interesantísimo porque está hecha de un cabello muy especial de un cierto antílope que tiene una textura que permite ser tejida como una peluca, vamos, y después cortada, teñida, peinada como la cabellera y la cabeza de un gato. Entonces se van sumando muchos elementos. Ahora, todo esto fue el nacimiento de este gran show que se estrenó ya hace varias décadas y que fue el primero que rompió récords en Broadway por ser uno de los shows de mayor número de años en cartelera en Nueva York. Andrew Lloyd Webber es inglés, de hecho es ahora Sir Andrew Lloyd Webber, porque le dieron ya ese nombramiento, ¿verdad?, en la corona inglesa, y sigue componiendo, sigue escribiendo, y sus obras se siguen montando en todo el mundo, en todos los idiomas. Puedo decir que cuando Cats llegó a México fue la primera vez que se hizo en español. Entonces ahí se sumaron otros talentos, que fue el traductor, para hacer que todas esas letras de Elliot llevadas a la música por Andrew Lloyd Webber se convirtieran en español, en una traducción realmente hermosa de mi querido Marco Villafán, que falleció hace un año más o menos, pero que bueno, que nos dejó un testimonio, y ahí está el proceso artístico que vive después, aunque las personas se hayan ido, y eso es padrísimo, la trascendencia que tiene la creatividad cuando tú la plasmas y la llevas a la obra. Más allá de ti, esa creatividad queda para la humanidad, para la posteridad. Entonces fue así como todo eso, toda esa gran historia llega a México hace ya más de alrededor de 25 años. Y entonces queda como un momento muy interesante en la escena del teatro mexicano, donde se da un salto a tener teatro nivel Broadway en la Ciudad de México, con una temporada que también rompió récords de taquilla, con llenos totales por 2 años, y después gira en Guadalajara y Monterrey también con éxito total. Así que esa fue la historia hasta ahí de hace 25 años. Que ahí fue donde tuve la fortuna de participar como actriz, bailarina, y experimentar esa transformación, ese trabajo corporal, el permitir, que eso es algo hermoso del teatro y del trabajo de transformación de un personaje, cómo es que a través de un trabajo físico, de la observación de los gatos, vas creando un personaje que dejas de ser tú mismo para convertirte en alguien más, y en este caso pues un personaje que es un gato. Entonces fue una experiencia realmente de vida maravillosa,
y pues muchas veces sin saberlo esos ciclos se renuevan y te dan la posibilidad de volver a participar en ellos de una manera diferente, y ahí fue donde hace 6 años se toma la idea de volver a montar Cats con este productor joven que es Gerardo Quirós, amigo muy querido de hace muchísimos años, de muchos años, que empezó su carrera también como actor y que se convierte poco a poco en productor, y enamorado igualmente del teatro, con mucha creatividad, con mucha habilidad también para producir, para resolver problemas, porque un productor de teatro tiene que resolver toda clase de problemas: conseguir el dinero, conseguir el teatro, conseguir la orquesta, conseguir los músicos, conseguir a los actores, pagarle a los actores. Es decir, un productor teatral es alguien que tiene que tener una habilidad muy grande para resolver problemas y hacerlo en los tiempos correctos. Así que comenzamos nuevamente ese proyecto hace 6 años. Nos reunimos un grupo de actores que ya habíamos estado en el proyecto hace 25 años y nuevamente en esta puesta que acaba de iniciarse apenas hace 4 días que estrenamos en México, volvimos a encontrarnos ahí. Esta vez, igual que hace 5 años, el coreógrafo, otro gran amigo mío, Memo Telles, que para mí el mejor coreógrafo de México, un bailarín que no solamente desarrolló sus habilidades en la danza como intérprete, sino que además se desarrolló como coreógrafo, creando, inventando cosas, y hicimos varias cosas juntos, como Anita la huerfanita, Fiebre de sábado por la noche, ahorita me acuerdo de Amor sin barreras. En fin, hemos hecho varias cosas juntos ya en la parte como de la coreografía o la dirección escénica en algún momento. Y Jaime Rojas, otro gran amigo, también bailarín, maestro del maquillaje, que no solamente está haciendo la dirección escénica, con la que hicimos en colaboración la vez pasada, hace 6 años. Ahora él se quedó a cargo de la dirección escénica y además del maquillaje, o sea, todo lo que ustedes van y todo lo que ven en mi muro acerca de los maquillajes de cada personaje, de cada gato, todo es creación de él. Y un día me va a encantar invitarlo a uno de estos espacios para hacer, la próxima vez que esté en México, les prometo que voy a tomar más tiempo para hacer desde allá una sesión de recondicionamiento y hablar directamente con los creativos para que ustedes los conozcan y para que vean la manera de pensar de la gente creativa, de la gente que está apasionada por lo que hace. Realmente es, ¿cómo te diré? Algo especial tiene que estar en tus venas para que realmente disfrutes lo que haces, hagas lo que hagas, sea lo que sea en el arte, o sea en los negocios, o sea en cualquier actividad que tú hagas y desarrolles. Tienes que tener eso que te hace sentir vivo, creativo, entusiasmado. Entonces, Jaime, el director musical, Hugo Robles, un chico muy joven que está haciendo todo el montaje vocal, por ejemplo, que muchas personas pues oyen la música y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay atrás. Memorizar todas las frases, memorizar todas las voces, canciones que tienen 4, 5 y hasta 6 melodías diferentes, voces diferentes que van entrando, armonizando una con otra, y son horas y horas y horas de estudio, de aprendizaje, de memoria, de práctica, de encontrar la intención correcta, el matiz, el volumen. Es decir, hay mucho trabajo también en esa parte, y la suma con el director de orquesta, que obviamente pues la orquesta es la que le da todo el soporte a la obra de teatro, que está a cargo del maestro Juan Manuel Míguez, que es una persona realmente padrísima, muy divertido, muy talentoso. Da clases en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, también da clases allá, y que bueno, saca de la partitura todo esto, todos estos sonidos maravillosos de todos estos instrumentos que le dan vida a la música tan hermosa de Andrew Lloyd Webber de Cats. Y es así como va sumando todos los departamentos, todos los elementos. Viene después a sumarse
la iluminación. Este chico César Perrín, un chico muy joven, hijo también de un director de teatro, su papá Rafael Perrín. César, un chavo bien joven, creando todo lo que ustedes ven en las fotografías, no es nada en comparación con lo que tú ves en vivo cuando ves la obra de teatro, todos esos ambientes mágicos de noche, porque toda la obra de teatro ocurre en unas 6, 8 horas, donde estamos llegando a las 8, 10 de la noche para llegar hacia la medianoche, donde va a ocurrir el momento importantísimo hacia el amanecer, donde en la historia se cuenta que uno de estos gatitos va a ser escogido para ir al Edén sideral, es decir, va a tener la oportunidad de vivir una nueva vida. Hemos oído que los gatos tienen 7 vidas, pero para que esto ocurra tiene que pasar todo un ritual que se lleva a cabo por esta comunidad de gatos, esta manada de gatos, y ellos son los que van presentándose a sí mismos, y el gato más antiguo, que sería como su sumo sacerdote o su Buda o su Dalai Lama, como ustedes le quieran poner, pero es un gato de nombre Gatusalem en la versión de México, que es un gato que lleva cientos y cientos y cientos de vidas, ¿verdad? Y que es, digamos, como el líder espiritual de toda esa manada, y que él es el que decide quién es el gato que va a ir al Edén sideral, que tiene una oportunidad de ir allá. La parte que estoy colaborando en este montaje actualmente es la dirección artística. ¿Qué es la dirección artística? Bueno, digamos que es ayudar a que todos los elementos se unan. La coreografía con la dirección escénica, con la iluminación, con la música, que todo embone como si todo fuera una sola partitura. O sea, tanto el sonido como lo visual, como el movimiento, todo se una de tal manera que cuando tú lo ves es difícil separar una cosa de la otra. Que cuando hay una canción que está terminando, en ese momento hay un cambio de iluminación y en ese momento hay un movimiento que lo marca, y todo ocurre en el mismo instante, y wow, eso es lo que causa el efecto mágico en el teatro musical. No solo en el teatro musical, que tiene un lenguaje muy, muy específico, muy preciso, de mucha disciplina, donde cada día, cada función tiene que ser como la única función, y todo tiene que coordinarse matemáticamente en tiempo, en forma, en lugar, con mucha precisión, y al mismo tiempo parecer que es la primera vez que está sucediendo. Entonces, esa dirección artística pues es algo que he estado disfrutando muchísimo, porque hablando del proceso, muchachos, es algo muy importante. Esta ocasión ocurrió algo muy, muy, muy especial, que debo de reconocer al máximo, que es mi querido Gerardo Quiroz, el productor del que yo les hablaba de hace 6 años. De pronto tuvo una visión, y hablamos las últimas 2 sesiones de la visualización, y él supo de un lugar que había sido un cine, el Cine Coyoacán, un cine que hoy en día estaba vacío, se había utilizado de vez en cuando para algunas cosas, no tenía nada, o sea, un galerón vacío, oscuro, húmedo, abandonado, y de pronto había la posibilidad de hacer algo con él. Y de pronto él vio que ahí había un teatro. Él vio que había ahí algo que se podía hacer de una manera muy, muy inmediata. Se propuso una fecha muy intensa, en unos cuantos meses, hacer de ese espacio donde literalmente no había nada, crear butacas, escaleras, un escenario, una bocaescena, maquinaria teatral, sonido, cabinas de luces, de sonido, instalar el equipo. No solamente, o sea, la creación del teatro en sí ya era todo un proceso creativo y de trabajo muy intenso. Y esa idea, muchas personas pudieron haber pensado, seguramente sucedió: ¿cómo crees? Ese lugar está inconveniente, ¿quién podría hacer eso? ¿Cuánto va a costar eso? Es decir, todas esas ideas. Sin embargo, mi querido Gerardo se acerca a las personas con las que él sabe que puede contar, que es hacer un equipo creativo, y ahí es donde nos vuelve a llamar a Memo, el coreógrafo, a Jaime, el director de escena, a César, el iluminador, al maestro Míguez, el director de orquesta, y me hace una llamada a mí para decirme: voy a abrir un teatro, voy a hacer Cats, quiero que vengas, piénsalo. Y pues obviamente esas invitaciones no suceden 2 veces en la vida. Bueno, ya sucedieron 2 veces. Dije, claro que sí,
es el momento y creo en un proyecto artístico como ese. Y es una obra que todavía no la ve toda la gente que la tiene que ver y siempre hay nuevas generaciones, gente muy joven que ve ese espectáculo y que es de ahí donde decide, yo un día quiero hacer eso en escena. Es impactante. Que alguien que vio eso cuando tenía 4 o 5 años, 20 años después ya es alguien que está en escena porque esa obra le despertó el sueño de vivir esa experiencia personalmente y prepararse en todas las áreas para poder tener el nivel de estar ahí. Entonces eso se fue creando así y mientras se estaba trabajando en el teatro, en la creación del teatro como centro de espectáculos, al mismo tiempo se estaba trabajando con la primera etapa, que es el seleccionar al elenco, al mejor elenco posible, a la gente más talentosa, a la que reúna las capacidades, las cualidades de técnica, de talento, de voz, para poder hacer ese elenco que cada actor embone perfectamente en cada personaje. Y eso es lo que hace el casting. Entonces, hacer el casting es una de las cosas que a mí más me apasionan porque es buscar talento, descubrir el talento de la gente, que a pesar de los nervios con los que llegan a la primera audición y tal, tú logras ver el potencial que tienen y te los imaginas cómo es que esa persona puede estar en un escenario haciendo lo que se necesita para un espectáculo como este. Entonces, encontrar el talento es algo que personalmente me fascina, ese proceso. Y no solamente en el teatro, en todos los ámbitos de mi vida, encontrarme con una persona y saber que tiene el potencial de ser algo más, de hacer algo más, de crecer más, de desarrollar su potencial en otras actividades, en su negocio, en su profesión, es algo que verlo desarrollar es como que me llena demasiado. Entonces, después de tener el casting, empezar esos ensayos, empezar el montaje, la parte de la coreografía, la parte del vestuario, empezar al mismo tiempo con mi querida Marcela Valiente, una mujer muy trabajadora, muy creativa, muy luchona, que aprendió a hacer estos vestuarios de su mamá, que fue la vestuarista hace 20 y tantos años y que heredó toda la tecnología, porque es muy complicado hacer esos vestuarios para que realmente den ese efecto. Se llevan horas y horas y horas y horas de trabajarlo directamente sobre el cuerpo de los actores para que las medidas de ese vestuario quede impecable, como si fuera una segunda piel, trazar las líneas de cada una de las franjas que van a tener ese gato para que sea único y irrepetible, y después bordar, coser, tejer, calentadores, zapatos que sean del mismo color, en fin, es un trabajal. Marcela ha sido realmente parte muy importante de toda esta parte creativa de este espectáculo, que yo sé que todos aquellos que lo ven en fotografía, en video, que tengan la oportunidad de irlo a ver en persona, de verdad vale la pena disfrutar cada uno de los vestuarios y que están ahí. Así que con esto, ¿qué les quiero decir? Para mí la vida es como un teatro donde cada uno aportamos lo mejor que tenemos. Para eso cada uno debemos prepararnos y desarrollar nuestros propios talentos para que entonces podamos dar lo mejor de nosotros mismos y colaborar. No estamos en una época de competencia, estamos en una época de colaboración, y por eso el teatro me encanta, porque una persona talentosa no puede hacer un espectáculo como este. Se necesita la suma de muchas. De hecho, hablábamos con Gerardo, el productor, que son alrededor de 100 familias que están involucradas de alguna manera de un espectáculo como este, donde además está la persona de efectos especiales que hace explosiones, las personas, los técnicos que construyeron la escenografía, los pintores, los chicos de iluminación que se suben a alturas altísimas para poder hacer todo lo que se requiere para tener esa iluminación tan bella y tan hermosa. Y es la parte técnica y la parte del trabajo físico fuerte, que a veces hay que hacerlo hasta las horas de la madrugada para que en la mañana los actores puedan llegar y usar el escenario mientras ellos de noche trabajan. En fin, es mucho trabajo, es mucho la suma de los talentos, del esfuerzo, del compromiso de cada persona, y es algo que deberíamos de llevarlo a nuestras otras actividades de la vida. O sea, que tú te vayas hoy pensando, ¿yo con quién puedo colaborar? ¿Qué ideas tengo yo para poner en marcha? ¿Con quién puedo
hacer que mis propios talentos surjan y se sumen y fructifiquen, aprender a hacer alianzas, a colaborar, a seguir estos pasos de este proceso de 6 pasos para el proceso artístico, y que empieces por definir qué es lo que yo quiero hacer, o sea, cuál es ese proyecto en el que me quiero meter de lleno, o sea, como decimos, hasta las manitas, o sea, sumergirte de lleno, entregarte con el corazón, y no importa qué, tener la persistencia hasta que ese proyecto, eso que ve tu mente, lo puedas cristalizar y materializar. Sea una obra de arte, sea un libro, sea un negocio, sea un viaje, sea una casa, todo aquello que tú te propongas tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con este proceso sencillo de 6 pasos, que espero que sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes que están aquí, y que, como decía, lo pongan en práctica. Pónganlo en práctica, y si tienen algunas preguntas, pues no sé, a lo mejor ahorita, hoy, no sé, pero tengo la sensación de que a lo mejor pudiéramos contestar algunas preguntas. Voy a ir leyendo algunos comentarios de ustedes y les parece, estamos justo terminando a las 9, pero si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera ponerme por aquí, sería maravilloso. Ahí me dice María, se está imaginando todo. Pues es que eso es lo padre, que poder transmitir ideas tiene que ver no solamente en contar historias, sino contarlas con la emoción que te produce el experimentarlo, y por eso es que alguien puede levantar proyectos cuando alguien cree en lo que está haciendo y logra transmitir con esa pasión algo que otros más pueden también llegar a hacer. Así que no sé, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer, pues encantada de la vida, unos 3 minutitos antes de que nos vayamos para que podamos comentarla. Si alguien ha tenido alguna dificultad en creer en un proyecto personal, algo de la creatividad que todavía les cueste trabajo, que sientan que necesitan trabajar más, desarrollar más, créanme que al principio dijimos, todos lo podemos hacer, todos tenemos esa enorme capacidad, pero es un don y es un talento, y si no trabajamos en él, se va adormeciendo. Necesitamos despertarlo, necesitamos ejercitar nuestra mente y siempre mantenernos aprendiendo cosas nuevas, porque el aprender cosas nuevas siempre trae ideas, y esa libreta, la invitación nuevamente a tener una libreta de ideas creativas, ideas de soluciones a cosas que cada uno de ustedes quiera hacer, ¿ok? Así que bueno, me da muchísimo gusto haber compartido esta charla y un poco de la otra parte de lo que yo hago, no solamente la parte del desarrollo humano, no solamente la parte que tiene que ver con la creación de negocios, sino también con esta parte que tiene que ver con el teatro, que es pues algo que me apasiona. Aquí dice mi sobrina Hilda se encuentra en preparatoria en Nueva Zelanda y está estudiando drama, que le interesa mucho. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, una sería leer mucho, novela, poesía, obviamente teatro, leer teatro, o sea, leer a los clásicos, leer a Shakespeare, leer a Molière, leer a Calderón de la Barca, leer a Lope de Vega. Leer teatro ayuda muchísimo a entender cómo se van construyendo las historias. Si ya está estudiando drama, bueno, clases de actuación, clases de danza, muy importante. No todos los actores van a bailar, pero siempre el trabajo corporal de la danza clásica te ayuda a conocer tu cuerpo, a fortalecer tus músculos, a mejorar tu postura, y eso es muy importante en el escenario. Un actor en el escenario tiene que ser como plastilina, o sea, tienes que poder utilizar tu cuerpo como una herramienta para transformarte en un personaje. Y bueno, quería yo tocar esto al final, ahorita en lo que viene alguna otra
pregunta, gracias Cristi de Oaxaca, encantada de que estés aquí. Que el tema del maquillaje, el maquillaje en el teatro tiene varias funciones. Te puede ayudar a representar un personaje que tú no eres. Por ejemplo, hay un tipo de maquillaje que puede ayudarte a envejecer, ¿verdad? Todo lo contrario de la vida real, ¿no? Que queremos vernos más jóvenes. Bueno, un maquillaje para un personaje que tiene que tener ciertas líneas de expresión o a lo mejor algunas heridas, ¿no? Maquillajes que se ve mucho sobre todo en el cine, ¿no? Maquillajes de heridas, de sangre, de, no sé, lastimaduras, cosas, cicatrices. También te puede ayudar a despegarte de quien tú eres para convertirte en alguien más. El maquillaje tiene un efecto muy, muy peculiar en el teatro. Obviamente en este espectáculo de Cats, pues la idea es que no veas seres humanos, que veas gatos, y que veas gatos de alguna manera que tienen emociones, que tienen reacciones, y esa mezcla de la fisonomía humana con el maquillaje del gato hace una magia muy peculiar. Porque alguna vez alguien dijo, bueno, ¿y qué tal que a los gatos le ponemos máscara? Te perderías de todas las reacciones totalmente reales de los actores, que con sus propias expresiones te pueden dar mucho más que una máscara, que sería una máscara fija, ¿no? De látex o de yo qué sé qué material. Luis Quijada dice, para mí tú representas la creatividad. Ay, muchísimas gracias, Luis. Y Patti, somos todos creativos, ojalá que eso lo tengan en cuenta. ¿En qué área pueden desarrollar su creatividad? Dean dice, muchas gracias por brindar tus conocimientos, con mucho gusto, sobre todo porque esto de lo que les hablo pues es una experiencia así, de flor de piel, que además disfruto mucho. Recuerdo, bueno, termino de decirle lo del maquillaje, porque además muchas personas han estado muy, muy atentas a esto de los maquillajes. Voy a seguirles poniendo fotos de los maquillajes de Cats, porque realmente me encanta que ustedes puedan ver y disfrutar y transmitirles este gusto por descubrir, wow, o sea, ¿cómo se les ocurrió ese maquillaje? ¿Cómo lo hacen, no? Porque hemos estado trabajando acá también desde casa en Austin acerca de técnicas de maquillaje, que no necesariamente tienes que ser un actor para poder usar el maquillaje. Hablo de las chicas, ¿no? Que normalmente pues usamos algo de estos maquillajes para la vida diaria, porque son importantes. Y como una estructura de rostro, cómo estudias tu propia estructura de rostro para encontrar cuáles son los rasgos que son más característicos tuyos, y entonces llevar focos de atención. A veces pueden ser a los ojos, de acuerdo al maquillaje, puede ser a la boca, puede ser delinear más alguna estructura, cambiar o minimizar algo de tu rostro que no es totalmente armónico. Cómo puedes hacer ese maquillaje de corrección. Y lo menciono porque vamos a seguir, tuvimos un primer taller en el mes de septiembre, exacto, septiembre-octubre, que fue muy exitoso. Tuvimos 5 grupos llenos, con 3 clases intensivas, y ahora vamos a empezar en noviembre, este próximo fin de semana, para las personas que están en Austin o los alrededores y Dallas. Vamos a hacerlo por primera vez en Dallas, porque algunas personas de allá vinieron y nos están pidiendo que vayamos para allá a hacer este taller de autoestima y maquillaje profesional. Y va a ser, lo hacemos 3 fines de semana. Entonces en Austin vamos a tener un grupo los viernes de 6 a 10 de la noche. El sábado vamos a tener 2 grupos en Dallas, uno a las 10 de la mañana, otro que termina a las 2 y otro que empieza de 3 a 7 de la noche. Entonces, para la gente de Dallas, ellos ya saben que estamos yendo para allá, y hay personas organizándolo ya desde hace unas semanas. Y el domingo todavía tenemos lugares para personas que están en Austin, Cedar Park, Round Rock, todos los alrededores de las zonas que estén viendo por aquí. Cualquier edad
pueden ser jovencitas, pueden ser personas mayores, personas que nunca se han maquillado, que no tienen ni la menor idea, y son técnicas muy específicas. Vamos a tener, la primera clase va a ser de, primero la base, que es cuidado de la piel, y de ahí conocer las necesidades de tu piel para escoger el mejor maquillaje posible con los tonos correctos, que es un problema muy grande, escoger los tonos correctos para que seas tú, para que no parezca que eres otra persona que no eres, ¿no? Y esa va a ser la primera clase, esa la voy a dar yo, y vamos a tener la colaboración de Karen Lo, maquillista mexicana, profesional, que ha tenido una trayectoria muy interesante en Cancún y ahora está acá con nosotros en Austin, y la vamos a tener nuevamente colaborando con nosotros. Aquí Andrea García dice, con maquillaje muchas veces puedes manifestar tu creatividad, y sí, es crear una imagen diferente cada día. Andrea estuvo en este curso de hace un mes más o menos en Austin, y realmente fue espectacular. Muy divertido, nos divertimos muchísimo, aprendimos mucho, yo recordé muchas nuevas cosas acerca de técnicas, ¿no? Del uso del color, de la luz, de la sombra, los correctores. Padrísimo, es algo muy creativo, hablando de la creatividad, es algo muy creativo, así que todas aquellas personas que quieran vivir este taller, se los recomiendo muchísimo. Me pueden dejar algún mensaje ya en privado, ya sea en esta página de Reacondicionamiento Mental para el Éxito o en la mía personal de Lilia Sixtos, para darles más información. Pero empezamos ya el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, y tenemos espacio todavía en Austin para el día domingo, así que no se lo pierdan. Y vamos a colaborar también con una persona muy querida de esta zona que se llama Sheridel Sevilla. Muchos de esta área de Austin la conocen por todo su trabajo y colaboración que ha hecho también con instituciones, fundaciones, y ella está reuniendo un grupo, así que bienvenidas todas las personas que vienen con ella para acercarse a este taller de autoestima y maquillaje profesional. Y digo autoestima porque finalmente estar tú frente a un espejo y darte el tiempo de estar contigo misma, conocerte, reconocerte, observarte, aceptarte, gustarte, es un trabajo mucho más allá que el maquillaje, que puede sonar como muy frívolo. Es un trabajo mucho más profundo, donde hay aceptación, hay un discurso más bonito en relación a ti, descubrir todo lo que puedes llegar a lucir y a gustarte a ti misma, porque si te gustas a ti misma, pues vas a gustar a las demás personas, te vas a sentir cómoda contigo cuando estés delante de alguien, hablando, expresando, sonriendo, lo que sea, ¿ok? Así que bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Cualquier otra pregunta adicional, sigan poniendo comentarios, y voy a estar contestando comentarios tanto hoy, mañana, el resto de la semana, y haré algunas transmisiones para que vean lo que estamos haciendo con el maquillaje en las otras ciudades, porque sé que hay también personas que están esperando que este taller lo llevemos a otras ciudades. Y en Puebla, para el mes de, híjole, ayúdenme por ahí si hay alguien de Puebla, 26, si no mal recuerdo, el 26 de noviembre voy a estar allá. El 25 voy a estar allá dando una conferencia de negocios, y el 26 voy a estar dando un taller de cuidado de la piel y selección de maquillajes, en fin, una introducción. Así que mucha atención a eso. Voy a tener información en mis páginas para que todos los que anden por ahí y quieran participar, pues también lo puedan hacer. Y en las otras ciudades, pues bueno, estén pendientes, y ojalá que este taller, que está tan padre y tan divertido y tan creativo, hablando de la creatividad, lo puedan ver muy pronto. Y si hay alguien que quisiéramos algo en una ciudad específica, pues bueno, déjenlo por ahí también anotado, y en la medida de lo posible, pues vemos de qué permitir podemos coordinar algo, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo, un saludo muy cariñoso. Gracias a todos ustedes por haber estado en esta charla, permitirme compartir todo esto que me encanta y me apasiona con el tema de la creatividad, y espero haberlos inspirado a que empiecen un proyecto hoy mismo, y que lo anoten y que sigan al pie de la letra esos 6 pasos, y que puedan comentarnos cómo les ha funcionado el poner en práctica estos pasos, ¿de acuerdo? Desde Reacondicionamiento Mental para el Éxito, con mucho cariño, su amiga Lilia Sixtos, me despido
por ahora y nos vemos bien prontito, ¿ok?